considera la Edad Media como el periodo entre los siglos V y XV. Se dice que la Edad Antigua concluyó con la caída del Imperio Romano y la Edad Moderna comenzó con la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América y el Renacimiento. En esta sesión veremos a través de la historia de la Edad Media qué condiciones son necesarias para la generación del conocimiento. Durante la Edad Antigua se desarrollaron métodos para la preservación y propagación del conocimiento, escritura, papel, y también la vida en las grandes ciudades permitía la especialización de distintos oficios. Sin embargo, en la Edad Media, aunque muchas culturas tenían estas condiciones, no eran suficientes para generación de nuevo conocimiento. En el continente americano, durante esta época, se desarrollaron grandes culturas, como la maya, la azteca, la inca, que refinaron el conocimiento desarrollado por los olmecas, principalmente en matemáticas, en escritura, en astronomía, y desafortunadamente nos queda poca información de este periodo. Un hecho interesante es que en las tribus nómadas de Norteamérica se desarrolló una lengua común con signos. A pesar de que cada cultura tenía su idioma particular, compartían una lengua franca que les permitía comunicarse a distintas culturas. Este es un hecho muy interesante que permite la propagación del conocimiento. Durante la Edad Media hubo cierta continuidad en los grandes imperios de Asia, por ejemplo en Persia, en China, en India. Pero algo que marcó este periodo fueron las invasiones de los mongoles, que entre los siglos XIII y XIV alcanzaron a dominar casi toda Asia y una buena parte del este de Europa. El efecto de los imperios mongoles fue similar al del Imperio Romano. Al tener a muchos pueblos dominados, pues disminuyeron los conflictos entre ellos, y también aumentó el comercio y la propagación del conocimiento entre distintas culturas. En Europa occidental, la Edad Media estuvo marcada por guerras y conflictos religiosos y políticos. El conocimiento, que era principalmente de la Grecia antigua, casi no progresó y era a beneficio solo de unos pocos. Hacia fines de la Edad Media, la peste bubónica cobró la vida de entre la tercera parte y la mitad de la población de Europa. Esto iba a marcar grandes cambios políticos, sociales, religiosos e ideológicos. En África, donde recientemente se comprobaron los orígenes de nuestra especie, también encontramos la mayor diversidad genética y cultural. Por ejemplo, en el oeste africano se desarrolló un sistema de comunicación con tambores parlantes que podían transmitir mensajes entre las aldeas a más de 100 kilómetros por hora. Y hacia finales del siglo XV se empezaron a desarrollar muchos imperios, entre los cuales encontramos en el sur los imperios de Mapungubwe y Zimbabue, en África Central los imperios de Henri, Luba y Congo. Los imperios suahilis de la costa este tuvieron comercio con Arabia, India, Persia y China. Un poco más al norte, en Etiopía estuvieron los imperios de Aksum y Abisinia. En el Sahel, al sur del desierto del Sahara, hubo grandes imperios, como los de Ghana y Mali, los cuales contaban con universidades y amplias bibliotecas. La mayoría de los conocimientos generados por estas civilizaciones se perdieron. En el norte de África hubo muchas ligas con Europa, gracias a los imperios antiguos de Egipto, Cartago y Roma. En la Edad Media, los árabes dominaron el norte de África, además de partes de Asia y Europa. Los imperios musulmanes durante la Edad Media se extendieron desde España hasta la India y concentraron mucho del conocimiento generado en Grecia, en Persia, en India y en China. No solo esto, sino que también lo tradujeron al árabe, que se volvió una lengua común en una gran parte del mundo. En las escuelas musulmanas se sintetizaron estos conocimientos y podríamos decir que es gracias a los imperios musulmanes que durante la Edad Media el conocimiento de la antigüedad se preservó y se generó todavía más conocimiento. En matemáticas se desarrolló el álgebra, hubo avances en geometría y se definieron los algoritmos, que ahora usamos en ciencias de la computación. También hubo desarrollos en geografía y cartografía, necesarios para el comercio y el control de imperios tan grandes. En astronomía se hicieron mediciones precisas del Sol, la Luna y planetas, y con estos datos se empezó a criticar el modelo geocéntrico del mundo de Ptolomeo. En medicina, Avicenna y otros médicos realizaron avances, entre otras áreas, en psicología y oftalmología. En el estudio de la física se hizo un énfasis en la observación y el razonamiento,
formulando una forma primitiva de lo que se conocería después como el método científico. Todavía no se distinguía la alquimia de la química. De hecho, ambos términos vienen del árabe quimia, los cuales se estudiaron ampliamente en este periodo. Con los ejemplos que vimos de la Edad Media, podemos ver algunos de los obstáculos de la ciencia y de la generación del conocimiento, que son los dogmas. En otras palabras, las ideas rígidas. Los dogmas no dependen necesariamente de una religión, que aunque caracterizan a las religiones abrámicas, o sea, el cristianismo, el judaísmo y el islam, pues durante la Edad Media vimos cómo la ciencia floreció bajo los imperios musulmanes y en la Edad Moderna en los países cristianos. Al final de la Edad Media, los dogmas musulmanes decían que si un libro no contradecía al profeta, pues entonces no era necesario. Y si lo contradecía, pues tampoco era necesario. Entonces hubo una gran destrucción del conocimiento. Y algo similar sucedió en los reinos cristianos durante la Edad Media, donde la rigidez de las ideas no permitía que se aceptaran descripciones alternativas a las que ya se tenían. Y bueno, un ejemplo de esto fue con la Inquisición, que de hecho sobrevivió hasta el siglo XIX. Podemos ver que el obstáculo de la ciencia no es una religión, sino son los dogmas. Y los dogmas no solo son un obstáculo para la generación del conocimiento, sino de hecho generan conflictos. Si yo no acepto las ideas de otro, pues entonces voy a estar en contra de ellas. Y todos los conflictos que hemos tenido en la humanidad, de guerras santas y de exterminios, son prueba de ello. Y bueno, los dogmas también se han dado en la ciencia, lo cual ha frenado su propio avance. Por eso la ciencia siempre tiene que estar dudando de sí misma. En la próxima semana veremos por qué. También con la historia de la Edad Media podemos identificar un acelerador del conocimiento, un lenguaje común o una lingua franca. Durante la Edad Media fue el árabe, que en los imperios musulmanes pudo sintetizar los conocimientos generados en Grecia, en Persia, en India, en China y en los mismos imperios musulmanes. Después, durante la Edad Moderna, el latín fue la lengua franca y en la actualidad es el inglés. Las ventajas de una lengua común aplican no solo en la ciencia. Por ejemplo, en Internet, más de la mitad de todas las páginas están en inglés. Por ejemplo, en Wikipedia hay mucha más información en inglés que en cualquier otro idioma. O también la cantidad de cursos ofrecidos en Coursera en inglés supera a cualquier otro idioma. En la próxima sesión nos enfocaremos en la Edad Moderna y veremos cómo una serie de eventos históricos llevarían a la transformación de la visión del mundo y a la generación de lo que ahora conocemos como ciencia.